Millones de sirios se enfrentan a un futuro incierto en las secuelas de la guerra contra el terrorismo. Según informes de Naciones Unidas publicados entre agosto y septiembre de 2025, hay más de 7 millones de desplazados internos y más de 5 millones que permanecen como refugiados en el extranjero, en su mayoría en Turquía, Líbano y Jordania, sin saber si algún día podrán volver a su país. Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones reporta un aumento de los desplazamientos de alrededor de 134.000 familias en una semana, frente a las casi 6.000 registradas. Esto atribuido a los choques en el noreste en enero de este año, una muestra de que el país no ha logrado estabilizarse. Además, el cierre definitivo del campamento de Al-Hol, donde aún vivían 22.000 personas, abre la interrogante: ¿qué destino tienen los refugiados sirios? El gobierno actual, con sus visitas a países europeos, pudiera estar gestando una nueva política migratoria para los sirios en el extranjero. Hoy en Entre Fronteras veremos cómo está Siria, una tierra devastada por injerencismo y el expansionismo sionista. Luego de la caída del exmandatario Bashar al-Assad, los informes de Naciones Unidas del año 2025 revelan que las violaciones continúan en Siria. Estos abusos suelen dirigirse en contra de comunidades específicas como la alauita, la drusa, la cristiana y la beduina. Los documentos también señalan que los antiguos grupos armados considerados terroristas han sido integrados en las fuerzas de seguridad del país sin una supervisión eficiente, lo que ha contribuido al colapso de la seguridad. A esto se suman los daños civiles causados por los repetidos ataques militares de Israel, que incluyen incursiones y la ocupación de nuevas zonas, dejando víctimas civiles. Ante este panorama, vale preguntarnos: ¿la estrategia de derrocar al gobierno de al-Assad, impulsada por potencias occidentales y regionales, incidió en los desplazados? ¿Generó alivio para los millones de refugiados y desplazados internos? ¿Redujo los flujos de salida de personas que huían del país o, por el contrario, desató nuevas olas de desplazamiento y congeló la esperanza de retorno? Estaremos analizando estas interrogantes. En Siria, tras el derrocamiento del exmandatario Bashar al-Assad en diciembre de 2024, el flujo migratorio continúa en distintas direcciones. Las Naciones Unidas en 2025 señaló que las violaciones a los derechos humanos se han redirigido. Análisis destacan que antes, con las antiguas autoridades estatales, había tolerancia, aunque Occidente lo niegue. Ahora, grupos de mercenarios que adversaron al derrocado gobierno están integrados sin control en las fuerzas de seguridad y han protagonizado ataques sistemáticos contra civiles. Los abusos actuales suelen estar contra comunidades específicas como las alawitas, que eran parte del sostén que tenía el gobierno de al-Assad. Vale decir, ahora, mirándolo desde el punto de vista de ahora, los suníes, los musulmanes sunitas que estaban en contra del gobierno de Bashar al-Assad y apoyaron a los cortacabezas mercenarios, hoy en día están en contra. Los alawitas están refugiados en la provincia de Latakia, en Tartus y en la frontera con Irak. Los kurdos están completamente confrontados con los terroristas de los cortacabezas, y por otro lado, una enorme cantidad de palestinos que apoyan a los alawíes están también confrontados con este grupo terrorista que gobierna por medio de un mercenario, agente del servicio de inteligencia del Mossad, que nadie sabe si es sirio o no es sirio. El desorden, lo que ocurre en este momento con esos mercenarios ocupando por la fuerza militar a Siria es impresionante. La posición geoestratégica y los recursos naturales de Siria llama a múltiples intereses. Este territorio ancestral ha sido cumbre para la ruta de la seda antigua y actual. Además, es rico en hidrocarburos y es parte fundamental de la región que pretende controlar el proyecto expansionista y neocolonial de Israel, avalado por el hegemón estadounidense. En este contexto, la población siria ha sufrido diversos agravios. La ONU documentó ejecuciones extrajudiciales, torturas y saqueos contra la población civil en la región costera de Latakia y Tartus.
Se han reportado enfrentamientos violentos en la provincia sureña de Sueida, donde la comunidad drusa ha sido víctima de ejecuciones y desplazamientos forzosos por parte de facciones afiliadas al gobierno actual. También el organismo internacional estima que más de 7 millones de sirios siguen desplazados dentro de su propio país. Viven en refugios improvisados o en zonas de primera línea, huyendo no solo de los enfrentamientos, sino también de las represalias sectarias que surgieron tras el cambio de régimen. Según ACNUR, más de 3 millones de sirios han regresado a sus hogares en el último año, incluidos 1.2 millones provenientes de países vecinos como Turquía y Líbano. Sin embargo, este retorno no es sinónimo de mejoría. Muchos regresan a barrios reducidos a escombros, sin agua, electricidad ni empleo. Por otra parte, y según el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados del 23 de septiembre de 2025, tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, más de 4,5 millones de refugiados permanecen en el extranjero, principalmente en Turquía, seguido de Líbano y Jordania. La seguridad en Siria se ha fragmentado por completo. Antiguos mercenarios reconvertidos en agentes del Estado han contribuido al colapso de la seguridad interna. La cantidad de cuerpos que aparecen todos los días asesinados en las calles son innumerables. Que Occidente lo calle, porque ustedes saben cómo es Occidente, ¿no? O sea, y sobre todo las agencias controladas por Estados Unidos, que es típico de que de 10 palabras, 11 son mentiras. Entonces es muy complejo el hecho de que se oculte todo lo que ocurre en Siria, pero las violaciones son a diario. Los soldados uigures, chechenos, uzbecos, abusan de las mujeres sirias. Nos han preguntado muchas veces por qué no regresamos a nuestro país. Si Siria fuera un lugar seguro, regresaríamos. Todos tenemos hogar, propiedades y formas de vida allí, pero no es un lugar seguro. Nuestro país es como el sur del Líbano, pero aún peor. La mayoría de las zonas están controladas por grupos armados, con resistencia, combates y muertes constantes. La gente huye para escapar de la muerte y para mantener a sus hijos a salvo. A esto se suma los repetidos ataques militares de Israel que incluyen incursiones terrestres, la ocupación de nuevas zonas y no solo los bombardeos que han causado numerosas víctimas civiles y han destruido infraestructuras, sino que las tropas apoyadas por el sionismo cometen abusos a la población. Es una cosa espantosa, no hay ninguna seguridad de nada. Las tropas del Estado infanticida ocupan Manbij, los otros ocupan... tenemos tropas también que están a 30 kilómetros de la capital, tropas sionistas. Para los analistas, la causa de los flujos migratorios en Siria, en el fondo, es la entidad sionista, la cual quiere hacerse de los territorios sirios, libanés, palestino, jordano, egipcio, iraní, iraquí y parte de Turquía, lo que Tel Aviv ha denominado el Gran Israel. Por lo tanto, lo que están haciendo es dispersar a la población. Unos huyen al Líbano y del Líbano salen para afuera, otros van a Europa. O sea, hay una distribución gigantesca de la población de Palestina, de Siria y del Líbano. Este es un plan que no solo actúa sobre Siria, actúa sobre todo Asia Occidental. El cierre definitivo del campamento de Al-Hol, donde aún vivían 22.000 personas, y los nuevos choques en el noreste que expulsaron alrededor de 134.000 familias en solo 3 días, es una muestra de un país que no logra estabilizarse. Actualmente se está enviando parte de la población siria para ser repartida en África y los que logran huir por medios propios van a Turquía y posteriormente a Europa. Además, los refugiados que regresan se enfrentan a una realidad devastadora. Las casas siguen destruidas y los servicios básicos son inexistentes. Fuimos desplazados de Siria en 2011 debido al empeoramiento de la situación, la guerra y los bombardeos. Vinimos aquí en busca de seguridad, pero comenzamos a enfrentarnos a los bombardeos, la guerra y el ruido constante de los aviones. Los aviones de guerra a menudo rompen la barrera del sonido. Los niños están traumatizados. Algunos perdieron muchas cosas. Sus sueños y su educación se hicieron añicos. Quienes regresan deben levantar al país sin ayuda internacional suficiente. Algunos utilizan sus ahorros del exilio para sobrevivir.
El retorno como el exilio es difícil para millones de personas víctimas de los intereses del Estado sionista de Israel. La caída del presidente Bashar al-Assad no ha traído paz a Siria, sino un futuro incierto para millones de personas. Hoy, según Naciones Unidas, más de 16 millones de sirios necesitan ayuda para sobrevivir. La administración Trump ha pedido a la Corte Suprema eliminar el estatus de protección temporal, el TPS, para más de 6.000 sirios. Argumentan que Siria ya no es insegura. Pero si logran deportarlos, ¿qué impacto tendría eso en un país que aún no logra estabilizarse? Además, el presidente sirio se reúne en Alemania, Ucrania y Reino Unido impulsando la repatriación de refugiados. Sin especificarse a qué responde esa estrategia, analistas sostienen que esta política busca aliviar la presión migratoria sobre Europa. Por otro lado, el régimen de Siria se perfila como un nuevo frente en contra de la resistencia de Hezbollah. Los enfrentamientos ya generan desplazados desde las zonas fronterizas, incluyendo el Líbano, hacia Siria, agravando la situación de cientos de miles de refugiados sirios atrapados en la nación árabe. Más detalles en el siguiente informe. Actualmente, Siria está rota. Más de 16 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. El 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. 2/3 de las escuelas están destruidas, al igual que millones de viviendas. Además, como el nuevo gobierno integra a los desplazados bajo una infraestructura que está colapsada, se evidencia que no es un país listo para recibir oleadas de retornados. Sin embargo, la administración de Donald Trump ha pedido a la Corte Suprema que elimine el estatus de protección temporal para más de 6.000 sirios. Este estatus les permite vivir y trabajar en los Estados Unidos porque su país de origen es inseguro. Pero el argumento del magnate es que Siria ya no es un lugar peligroso. De deportar a esos miles de sirios, el impacto sería devastador porque el país no está preparado para recibir más personas necesitadas. Se estima que llegarían sin ahorros, sin casas y ningún lugar donde volver en medio de una crisis económica que aún no tiene solución. Lo que necesita Siria es mano de obra, que no la tiene. Recorre los países donde han habido una enorme cantidad de sirios que huyeron durante la agresión de la OTAN. Aunado a la política migratoria que quiere implementar Washington, el presidente del régimen sirio se reúne con líderes de Alemania, Ucrania y Reino Unido para impulsar la repatriación de refugiados que huyeron. Lo que está pasando es que ese gobierno sirio se encuentra también presionado por los europeos que consideran que los inmigrantes son la culpa de todos los males sociales que ellos tienen, que los descargan en los migrantes. Así que en ese sentido invitan al cortacabeza, lo invitan a estos países y les piden que se lleve de vuelta a los sirios. No es que los sirios quieran volver, para nada, nadie quiere estar ahí. Nadie quiere estar con esa gente porque no hay respeto por nada, no hay seguridad por nada. Por tanto, esta estrategia obedece principalmente a aliviar la presión migratoria sobre Europa, que no le importa realmente la población siria. Además, muchos países europeos quieren deportar refugiados para calmar a sus votantes, y Siria ofrece la excusa perfecta. Sin embargo, enviar gente a un país sin garantías de seguridad no es ayuda, es simplemente mover el problema. Siria es escabroso lo que está ocurriendo, es tenebroso, es lo peor que puede vivir una sociedad. Pero tal como lo hicieron en Libia, que lo convirtieron en un desastre con los mismos que están gobernando Siria. Si muchos de los que gobiernan Siria estuvieron y fueron mercenarios al servicio de Estados Unidos y de la OTAN para derrocar al gobierno de Gaddafi, son los mismos. Así que imagínate tú quién va a querer volver a Siria.
Nadie. Para complicar más el panorama, el imperialismo quiere que Siria sea un frente contra Hezbollah. Por tanto, se han impulsado agresiones recientes en la frontera con Líbano que están generando una nueva ola de desplazados. Se registra que desde principios de marzo de 2026, más de 200.000 personas han cruzado el Líbano a Siria, huyendo de los bombardeos. La mayoría son sirios que han huido del terrorismo antes y ahora y se ven forzados a volver en medio del caos. De casi 1,5 millones de refugiados sirios que estaban en el Líbano, algunos de ellos ahora se encuentran aquí en el Líbano. Gran parte de ellos se dirigieron hacia Siria otra vez en medio de la guerra israelí contra el Líbano. Hasta el momento tenemos la información de casi 100,000 de personas que lograron regresar a Siria. Las autoridades de Siria están facilitando la entrada de estos sirios refugiados. Sin embargo, también hay otra parte de los libaneses que intentan huir hacia Siria. Hay alrededor de 82,000 libaneses que lograron ingresarse en Siria buscando refugio en este país que de hecho está atravesando una crisis ahora también, una crisis económica y después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Muchos libaneses no se les ha permitido entrar a Siria debido a la nueva política que adopta el nuevo gobierno, que es una política sectaria, razón por la cual es una política selectiva para la introducción de los libaneses. Entiendo que todos los sirios que desean regresar a Siria del Líbano están siendo recibidos por parte de las autoridades sirias. Es decir, que hay también un desplazamiento desde el Líbano hacia Siria después de que el Líbano había recibido durante los años de la guerra a casi 1,5 millones de sirios que huyeron de la guerra en territorio de Siria. Esta situación agrava la vida de cientos de miles de sirios atrapados en Líbano. No solo sufren de la guerra, sino que el territorio sirio no puede recibirlos, ya sea por los ataques o porque no hay condiciones para vivir allí. La política en Oriente se encuentra atrapada por la intervención extranjera que, en vez de dar soluciones, aviva más conflictos. Lo que pasa es que cuando los cortacabezas que los maneja el servicio de inteligencia israelí se aprestaban para atacar a Hezbollah, para ver si entre los traidores al interior del Líbano, la derecha libanesa, apoyado por los norteamericanos, apoyado por los servicios, por el ejército y el servicio de inteligencia sionista, más los cortacabezas podrían derrotar y desarmar a Hezbollah. Pero cuando se aprestaban a movilizarse hacia la frontera, Hashad al-Shaabi de Irak, que ya los había derrotado en Irak, les dijo: ustedes se acercan a la frontera libanesa y nosotros entramos a Siria. Irán les dijo: ustedes atacan a Hezbollah y nosotros los destruimos por completo. Y los kurdos le dijeron y se pusieron en estado de alerta, por si los cortacabezas entraban en guerra con Hezbollah, los kurdos iban a entrar en contra de los cortacabezas. Entonces, ese grupo de mercenarios tuvieron que abstenerse de atacar al Líbano. La región de este enclave mediterráneo sirio se encuentra en un estado de ingobernabilidad y pobreza extrema. El flujo migratorio está en un constante estallido y quienes intentan regresar se topan con servicios colapsados, falta de agua y familias separadas por la violencia. Ante este escenario, una deportación forzada no es una solución migratoria, es un agravio más para la población. El futuro para Siria ante el robo de su territorio, hidrocarburos y el trigo no parece alentador para la población desplazada, refugiada y emigrante. Sin embargo, analistas sostienen que hay una resistencia interna bastante fuerte, así como en la región. Los palestinos, los alawitas y la izquierda siria se están organizando junto a militares sirios que están refugiados en Irak para no seguir permitiendo que el país árabe siga en manos de mercenarios de Occidente. Siria se ha convertido en un tablero de ajedrez en donde las potencias hegemónicas mueven fichas, pero quienes pagan las consecuencias son siempre los mismos, los desplazados y refugiados. La presión en contra de Hezbollah en la frontera con Líbano no ha traído calma, sino todo lo contrario. Amenaza con expandir el conflicto y arrojar a más familias a los caminos del exilio. Mientras el mundo debate estrategias geopolíticas, dentro de la Siria la fragilidad del Estado impide cualquier reconstrucción real.
Los campos de refugiados, hacinados y con recursos mínimos, siguen siendo el único techo para cientos de miles de personas que no pueden volver a sus hogares ni encontrar un lugar en otro país. De hecho, mientras estos campamentos existan, será la prueba más cruda de que la paz y la estabilidad siguen siendo una deuda pendiente. La esperanza de un futuro mejor sigue chocando una y otra vez con una realidad que no termina de sanar. Por eso, para los millones de sirios que perdieron sus hogares, la pregunta sigue abierta, dolorosa y sin respuesta. ¿Podrán algún día reconstruir sus vidas en una tierra que aún no encuentra la paz? De esta manera llegamos al final de esta emisión. Como siempre, le invitamos a vernos la siguiente semana con más historias que cruzan fronteras.